Muy buenas tardes a todos nuestros queridos amigos del Oriente. Es evidente que la obesidad infantil en México es un problema de salud pública complejo en el que se involucran, entre otros factores, el genético, la alimentación, el ejercicio físico y los patrones de alimentación actual que van siendo heredados de los padres a los hijos y que llegan a persistir en la edad adulta. El Congreso de Oaxaca aprobó en días recientes que niños y adolescentes ya no podrían comprar ni refrescos ni comida chatarra en el estado. El gobierno del estado de Tabasco y el gobierno de la Ciudad de México han mostrado interés en llevar a cabo este mismo planteamiento. Y tal parece que esta propuesta podría convertirse en ley en todo México a partir de la iniciativa presentada por el legislador Salomón Jara de Morena, mediante una modificación a la Ley General de Salud y a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Al mismo tiempo, hace unos días, circuló en redes sociales un video donde diversos pasajeros de una combi aprovecharon un descuido de ladrón que los había asaltado y lo golpearon hasta dejarlo desnudo en la calle. Esto llevó a la sociedad a plantearse el viejo dilema de si es legítimo hacerse justicia por su propia mano, defenderse o dejar que la autoridad haga la labor a la que ha sido destinada. ¿La prohibición de refrescos y comida chatarra es una decisión correcta? ¿Debe el Estado prohibir el consumo de ciertos productos? ¿Hasta qué punto uno puede hacerse justicia o defensa propia? Para debatir este tema y llevarlo al siguiente nivel, me acompaña Rodrigo Pacheco Peral, asesor y analista político, escribe y comenta en El Imparcial de Oaxaca y en Intención Política. Bienvenido. Y Junior Alfredo Martínez Hernández, economista y asesor parlamentario en Cámara de Diputados. Qué gusto tenerlos aquí de nueva cuenta. Pues vaya temas polémicos estos, ¿no? Para abrir boca, quisiera como arrojar la primera pregunta, ¿no? Hay una idea del derecho a la salud. ¿El derecho a la salud se consigue con leyes de este tipo, Rodrigo? Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Fernando. ¿Cómo estamos? Un saludo a todo el auditorio del Oriente. Bueno, es una pregunta compleja, lo que propones, que nos da para mucho desarrollo. Yo creo que lo que vimos hace poco, me parece, el 31 de julio, en este caso tan conocido de la combi, del asaltante de la combi, en donde vemos una golpiza de los pasajeros que se viralizó inmediatamente y que narró toda una historia ahora en redes sociales, nos muestra algo que más allá de, digamos, el contenido viral o de lo que posiblemente ya forma parte de la cultura de redes sociales, un caso más, ¿no? Junto a muchos más, otro personaje, este caso de la combi, yo creo que es peligroso no verlo desde un enfoque real, que sería la violencia. En este caso, mi consideración sería pues el incremento que ha habido en la violencia en México, no como un fenómeno nuevo, obviamente, ahora que está tan de moda los contrastes entre las administraciones, entre los años, pero sí creo que muestra una parte del México que muchas veces no nos gusta platicar, no nos gusta entrever, que sería el caso de la violencia, ¿no? Yo creo que en el país muchas veces encontramos diferentes temas que nos llaman mucho la atención, que son preocupantes, ¿no? Crisis, muchas veces le llamamos, ¿no? La crisis sanitaria, la crisis económica. Y pues con este enfoque y siendo críticos, me parece que existe también desde hace mucho tiempo y quizá es una manera muy frecuente en la que nosotros como mexicanos nos relacionamos, que sería la crisis de autoridad, ¿no? Una crisis de autoridad latente, comprobable, que pues lo único que hace es causa y efecto pues de esta violencia que vemos por todos lados, ¿no? Como te decía, yo creo que esta forma parte de dos fenómenos separados que al juntarse hacen una mezcla muy rara que puede llevar a los extremos, ¿no? Puede ser incluso ahora divertido este tipo de videos, por estos dos fenómenos que yo considero que se juntan, que por un lado es esta violencia, este linchamiento, esta supuesta justicia por su propia mano, y por otro lado, pues la gran explotación de las redes sociales y de la realidad ahora hiperconectada, donde en cada momento hay una cámara grabando, en cada momento hay una foto, en cada momento alguien va a contar una historia. Las historias nacen ahora de personas, de cámaras de seguridad, de personas aleatorias que ven algo en la calle,
y los canales de distribución pues se vuelven incontrolables y se predomina mucho este tipo de contenido, como te comentaba. A mí se me hace raro que muchas veces este video fomentó para muchos miedo, ¿no? Horror, ver cómo golpean a un hombre o un acto de violencia, y a otros les cuesta risa, y hay videos ya incluso viralizados que son tipo comedia, mientras que otros pues ven con preocupación el hecho de que pase esto en el Estado de México, muy cerca de Texcoco me parece que fue, y que si nosotros buscamos en cualquier plataforma de videos, en YouTube, en Facebook, podemos encontrar miles de videos donde el robo sí se cometió, donde el robo sucedió y digamos que es algo cotidiano, ¿no? Entonces yo creo que más allá de preguntar si realmente es justicia en su propia mano o este tipo de justicia un poco salvaje que a veces añoramos cuando estamos enojados ante la delincuencia, es cuestionarnos esto, ¿no? El vacío de autoridad donde un grupo de ciudadanos, algunos que cometen delitos, otros que por ser víctimas de estos cometen otro delito. Si está bien este tipo de comportamiento, la cuestión sería dónde está ese vacío, ¿no? ¿Dónde está la autoridad que organiza, que llega, que representa y que imparte justicia de ambos lados, ¿no? Y eso es lo que podemos ver, ¿no? Porque en ningún momento, por ejemplo, en este video o en muchos otros, pues vemos a la autoridad, ¿no? Ahora hay muchos videos incluso donde las mismas personas son los que muchas veces dicen, ya, basta, ¿no? Déjenlo en paz. Y lo defienden, y se une a algo que también en México es una realidad muy común, más común de lo que creo nos gusta aceptar, que pues son los linchamientos, ¿no? El linchamiento real, no el mediático, el linchamiento donde una turba, un grupo de personas busca hacer justicia por su propia mano sin pasar por procesos formales, muchas veces terminando en la muerte de las personas. Yo veía hace poco, creo que el día de ayer hubo un caso en Puebla, muy sonado, donde no se comprobó a un supuesto eh, secuestrador de niños, que él alegaba que era un trabajador de Megacable o de una empresa, y bueno, él falleció ahora. Eso es algo muy común. Creo que ahora ha resaltado mucho, como te decía, porque pues ahora todos somos un transmisor, todos transmitimos en vivo y lo podemos encontrar. Entonces, a mí me parece que la conversación se debe centrar en esto, ¿no? En la preocupación de que existan estos momentos y que cada vez más personas lo vean como algo bueno. Ok. Junior, no sé qué piensas al respecto, ya que Rodrigo le entró al tema del linchamiento. Sí, si quieres entramos con ese tema, si gustas. Yo creo que este tema adquiere relevancia por el tema central al que siempre nos dirigen este tipo de cuestiones, que es la ineficacia del Estado para hacer valer la ley, ¿no? La ineficacia de las autoridades y del Estado para hacer cumplir el Estado de Derecho, ¿no? Eh, ya desde los 60s había autores como Gary Becker que se cuestionaban cuáles eran los incentivos que estaban detrás del crimen, ¿no? Detrás de la violencia y del crimen. Y uno puede esperar que cuando ocurren estos hechos delictivos que son tan sonados y que generan reacciones en redes sociales, la respuesta de los políticos es incrementar las penas, ¿no? La respuesta de los políticos es incrementar las penas. Cuando ocurre una ola de secuestros en el país, saltan los legisladores a aumentar, a legislar y a reformar la ley y aumentar las penas, ¿no? Igual no nos extraña que ocurra con los delitos en transporte público, ¿no? Que salga algún legislador justiciero o algún político para dar la nota y aumentar las penas, pero creo que esa no es la salida. Creo que los delincuentes seguirán cometiendo delitos, no es por las penas, es por la impunidad, por la altísima impunidad que existe en el país. Y la impunidad tiene que ver con las capacidades del Estado para hacer valer la ley, con el enforcement, ¿no? que le llaman los norteamericanos. Entonces, mientras no resolvamos de fondo el tema de disminuir la impunidad, no importa que las penas se vayan hasta las nubes o que este tipo de episodios se vuelvan más mediáticos, seguirán ocurriendo, ¿no? Entonces, de fondo está la ineficacia del Estado para hacer valer el contrato social, porque hay un contrato social detrás. O sea, los ciudadanos le dimos al Estado el monopolio de la violencia para que nos proteja de terceros y para que nos proteja de nosotros mismos, ¿no? Entonces, mientras el Estado no sepa o no tenga las capacidades, mientras la incapacidad del Estado siga prevaleciendo,
no importa que tú aumentes las penas, mientras la impunidad, que es realmente el incentivo al que reaccionan los delincuentes, se mantenga, pues este tipo de hechos seguirán ocurriendo. Ahora, en relación al otro punto de vista, digamos, a las víctimas de los asaltos, es un tema de señalización. O sea, si yo como ciudadano sé que después de ser víctima de un asalto no habrá una actuación efectiva del Estado para resarcir el daño, pues lo más probable es que se den ese tipo de reacciones, ¿no? Producto del hartazgo y producto de la incapacidad que tienen los ciudadanos de protegerse a sí mismos, ¿no? Y es un tema que debemos ya discutir en México abiertamente. Los ciudadanos no cuentan, ante la incapacidad del Estado, no contamos con la capacidad de hacer valer el derecho que tenemos a la defensa propia, a la defensa de la libertad y de la propiedad de la vida, ¿no? Entonces, tenemos que poner ya ese tema sobre la mesa y yo creo que ese tema pasa, y voy a dejar este tema como algo al margen, si quieren lo retomamos después, pasa por discutir si valdría la pena regular la aportación de armas en México, ¿no? Si un ciudadano o un empresario puede portar armas como ocurre en otro país, evidentemente con exámenes de confianza, exámenes psicométricos, psicológicos y con una serie de criterios que justifiquen pues la aportación, ¿no? Pero yo creo que en México es un debate que ya tenemos que entrar ante la incapacidad del Estado para hacer valer el contrato social. Sí, bueno, el tema de la aportación de armas de fuego es un tema que nos da para otro programa, porque es muy polémico y habría que analizarlo desde diversos ángulos que me parece pertinente poner sobre la mesa. El hecho de defender la vida, ¿no?, como un derecho y además defender la propiedad, pues también es algo que se tiene que discutir, como bien mencionas. Hay una larga tradición de linchamientos en México, como ustedes ya lo mencionaron, ¿no? Pensaba en Canoa en los años 60, cuando lincharon a un grupo de estudiantes. Hay una película al respecto de Felipe Casals. Pensaba en el caso de Tláhuac, cuando Marcelo Ebrard fue procurador y tuvo que renunciar, y un caso muy mal manejado desde mi punto de vista, y casos como los que ha mencionado Rodrigo, ¿no? Uno de los últimos que también fue muy mediático, el caso de los encuestadores que confundieron con secuestradores y terminaron asesinando a los hermanos, no me acuerdo cómo se apellidaban, pero eran dos hermanos y los mataron, y ahí quedó el caso, ¿no? Juan Pueblo, digamos que quedó libre de toda sospecha, y bueno, ahí está el asunto. No sé si quieras comentar algo al respecto, Rodrigo, sobre esto último que comentó Junior, para ir cerrando el asunto de los linchamientos y pasar al tema de la ley de refrescos. Mira, yo la verdad creo que estamos hablando de un tema que debería ser un poco más profundo de el tema delictivo o cómo atenderlo, en mi parecer. Creo que hablamos de un tema cultural. Como te comentaba, yo creo que los linchamientos en México y esta inoperancia, como bien decía Junior, esta incapacidad del Estado, de los poderes fácticos, pues de a lo mejor garantizar ciertas cuestiones que son su trabajo, es cierto, pero también existe la otra parte de la sociedad que al saberse así, reacciona de una manera. Y en mi primera intervención, mi idea iba un poco centrada en un tema cultural. A mi parecer, creo que tanto la ineficacia del Estado para dotar de seguridad a la ciudadanía, como el hecho de que la gente se sienta con, ahora sí, el derecho de hacerse justicia por su propia mano, es algo que ha estado muy, digamos, que ha estado presente en nuestras sociedades desde hace mucho, desde hace siglos, que nos determina, ¿no? Creo que ahorita salen mucho a las redes sociales, como te digo, la hiperexposición de la realidad y cómo la presentamos, nos ha mostrado a una parte de México que a lo mejor no nos gusta mucho, que va más allá de las cosas turísticas, del orgullo, de la tradición, de la cultura, de nuestro innegable tradición cultural y nuestros pueblos y el empuje de las nuevas generaciones. Va más allá de esa narrativa y nos muestran un México inseguro, un México caótico, un México violento, un México en donde puedo entrar a una cumbi y robar, pero también puedo que en esa cumbi encuentre yo mi muerte, ¿no? Puedo ser víctima y victimario en un momento, en una coyuntura en México que todos vivimos, de salir a la calle, de estar preocupados,
Y para mí, más que a lo mejor encontrar, fortalecer las leyes, que obviamente es necesario, o poner más elementos policíacos, o equiparlos, o la capacitación, yo creo que habría que cuestionarnos realmente los mexicanos cómo resolvemos nuestros conflictos. ¿Cómo resolvemos nuestros conflictos en familia, en pareja, en sociedad, en comunidad, entre comunidades, entre los partidos políticos, en la escuela? ¿Cómo le hacemos cuando alguien hace algo que no nos gusta cuando estamos jugando fútbol o en la calle alguien nos ofende? ¿Cómo respondemos? ¿No? ¿Cómo debemos responder para representar este tipo de cosas? Porque creo que, aunque lo vemos muy específico en este robo, que no llegó a ser robo y se convirtió en linchamiento, lo vemos muy comúnmente en los juzgados, lo vemos muy comúnmente en los salones de clase, en los partidos de fútbol, en las redes sociales, ¿no? En este trolismo excesivo de querer resolver todo imponiendo, queriendo resolver todo golpeando, disparando. Bueno, no hablemos de crímenes de alto impacto, donde partes fundamentales de industrias multimillonarias ilegales se resuelven a través de carnicerías. Entonces yo creo que sí podríamos buscar ciertos elementos a corto plazo, a lo mejor que ayuden a mejorar y que no veamos este tipo de fenómenos, pero creo que sí es a lo mejor tiempo de cuestionar esto, ¿no? Cuando los mexicanos tenemos un conflicto, ¿cómo lo relacionamos? Cuando acaba la elección, cuando nos divorciamos de nuestras parejas, cuando hay un conflicto hasta a veces mínimo, ¿no? Y creo que de ahí es donde viene este tipo de cuestiones, donde decimos, bueno, él va a robar, pero si no le sale, la gente dice, bueno, pues él podría ser linchado porque, bueno, le toca, ¿no? Y es algo que a lo mejor es una institución que no está en leyes y que no representa, pero que todos culturalmente entendemos que así es, ¿no? Así puede ser, ¿no? Y nos relacionamos con ese tipo de ideas. Entonces yo creo que es hora de ver eso a diferentes niveles, ¿no? Para mí lo que vemos ahora es una expresión de violencia muy específica que se asemeja a muchas otras expresiones de violencia para resolver conflictos, ¿no? Que no se resuelven en un juzgado, que no se resuelven con un delincuente tras las rejas o con una víctima que sienta que se le ha dado justicia, ¿no? Se resuelve con un crimen que se genera de otro crimen, ¿no? Junior, para cerrar este asunto. Sí, bueno, como conclusión del tema de los linchamientos, yo quisiera volver a centrar el foco en el tema de impunidad, ¿no? Porque el grado de impunidad relativo que hay en un país no es más que la muestra del grado de ineficacia del Estado a la hora de aplicar la ley, ¿no? Si, por ejemplo, los pasajeros de esa combi de transporte público supieran que en México o internalizaran que en México la impunidad es baja, o sea, que hay una alta probabilidad de que el ladrón al bajarse de la combi hubiera sido capturado por la policía, pues quizá no hubieran procedido de esa forma tan violenta, ¿no? Pero el ciudadano internaliza las condiciones de su entorno y sabe que lo más probable es que ese ladrón al bajarse de la combi jamás será llevado a la justicia, jamás será capturado por la policía, ¿no? Entonces, vuelvo a centrar el tema. El tema es el alto grado de impunidad que hay en México y que es parte de la ineficacia y la escasa operatividad de las autoridades a la hora de impartir la justicia. Entonces yo creo que ahí está la clave, no está en aumentar las penas. El tema cultural, bueno, sí está por ahí presente, pero yo creo que el tema central está en cómo disminuir la impunidad y hacer más efectiva la impartición de la justicia. Ahora, el tema de la impunidad también tiene que ver con vuelvo un poquito al tema de la aportación de armas. Si en México reguláramos el día de mañana la aportación de armas para que ciudadanos y pequeños empresarios pudieran portarlas en sus automóviles o en sus negocios, pues habría un efecto inhibitorio, porque los ladrones o los delincuentes sabrían que hay un agente enfrente de él capaz de responder, ¿no? Entonces, el asunto es muy complicado, es multifactorial, pero yo creo que el foco en el que está la solución es reducir la impunidad. Ok. Cambiamos diametralmente de tema. Vamos a pasar al asunto de la ley de refrescos. Quisiera abordar este tema a partir de un cuestionamiento que está presente aquí por parte de uno de nuestros seguidores del Oriente, un comentario de la audiencia. Y abro con esta pregunta, pero también sumo a esta pregunta otra pregunta. Ahí va. ¿Cuál es la relación entre las aspiraciones políticas del gobernador de Oaxaca
y la prohibición forzada de comida chatarra. Esa sería como la primera pregunta. Y la otra pregunta es, hay un estudio que publicaron Pérez Herrera y Cruz López que se llama Situación actual de la obesidad infantil en México. Y entonces en el estudio que ellos realizan, mencionaban que hay niños obesos mexicanos que consumen más alimentos típicos como son tamales, sopes, tacos, elaborados con maíces y harinas de aceite vegetal y grasas de animales. En otro estudio que ellos citan, de Galván y Portillo, mencionan más o menos que el 87% de los participantes siguieron patrones ricos en azúcares y grasas y solamente el 13% de los niños encuestados, que era alrededor de 9,000, ¿no?, tenían un patrón dietético diferente que se vinculaba a vegetales, hojas verdes, ¿no?, y carnes. Además de que México es el primer consumidor de refrescos en el mundo y también consume enormes cantidades de aguas aromatizadas, lo que llamaríamos aguas frescas. ¿Cómo ayuda una ley como la que se acaba de aprobar a combatir este tipo de diagnósticos? Rodrigo, empiezo contigo porque tú tienes el pulso, ¿no? Claro, bueno, oye, iniciaría con la segunda pregunta, creo que es más central para después ya responder la duda del auditorio. A mi parecer, creo que la reforma bueno, la adhesión me parece que hicieron a la ley de derechos de niñas, niños y adolescentes aquí en Oaxaca, me parece que tiene un corte, a mi parecer, positivo, ¿no? Por el simple hecho de que centra la conversación pública en una problemática que había sido un poco ignorada y ocultada y con un hartazgo de todas las partes de platicar, que era esto, ¿no? La alimentación de los niños. Ahora, creo que también el documento o la adhesión que presentaron es totalmente cuestionable desde muchos enfoques, desde el enfoque legislativo. Hay gente que sabe mucho que ha criticado su corto alcance o su incapacidad de a lo mejor llevarlo a la práctica, sobre todo de controlar. Hay otros que critican que no debió haber ido en esa adhesión, en esa ley, sino en otro tipo de legislación. Y creo que también son válidos, o como tú comentabas, ¿no? Que todavía no existe a lo mejor un fundamento o no estuvo basado en un fundamento científico de un análisis específico de las problemáticas de alimentación de los niños en Oaxaca, ¿no? Que también puede ser muy cuestionable. Pero yo creo que indudablemente el hecho de que ya estemos, y sobre todo interesante como agenda nacional, lo que Oaxaca está haciendo últimamente, genera algo positivo, ¿no? Ahora, como decías, en una opinión personal, yo creo que el consumo, independientemente de que, claro que existen alimentos de alto nivel calórico, existen alimentos de azúcar muy tradicionales, existen obviamente manjares que no te puedes comer diario porque te van a matar, aunque sean unas joyas de la gastronomía o que sean algo delicioso. Pero también entendemos que estas cuestiones son procesos culturales, son la forma en que la gente ha venido comiendo, o muchas veces sí tienen altos niveles calóricos, pero también tienen altos niveles nutritivos, ¿no? Oye, pues que así, bueno, comer a lo mejor esa cosa llena de grasas y de carbohidratos te hace bien si realmente los gastas, ¿no? Yo creo que la conversación aquí, y creo que la multimillonaria industria del azúcar, la multimillonaria industria de los caramelos líquidos, que nosotros le llamamos refrescos, pero son caramelos líquidos, es azúcar diluida en agua con cafeína, podrían no existir, no pasaría nada. Son productos que no aportan un plus más que en una lógica de un lujo, de un ocio, de un postre, de algo que es final. Y a lo mejor esto es lo que siempre, en mi parecer, la industria quiere decir, no, es que es culpa tuya porque tomaste mucho, es un poquito, nada más un detallito, hay cosas que engordan más, claro, pero los modelos de negocios y la manera en que presentan los productos, no seamos ingenuos, son modelos de negocios que están basados para que se consuman de manera extrema. Las presentaciones de los refrescos cada vez son de medio litro, 1 litro, ahora son de 8 litros, ¿no? Incluso en los lugares a donde vas cada vez son más grandes, las botanas similarmente, las cantidades de azúcar también. Esta cultura heredada de otros países se ha pasado a los restaurantes con el fast food, donde la ingesta calórica y lo nutricional no importa más que el sabor y la venta, ¿no? Sazonado con productos de plástico. Entonces yo creo que la crítica no sería a lo mejor decir, oye, específicamente esta ley va a resolver los problemas, pero sí decir, ¿cómo puede ser que el sureste mexicano, que se define por su pobreza, por su injusticia,
la verdad, lamentablemente, pero también por su gran capacidad de tolerancia multicultural, biodiversa, orgulloso de sus raíces, tenga ahora, de 2 generaciones para acá, elementos culturales definitorios como la Coca-Cola o como la gamesa, o como, no se habla mucho de este tipo de prohibición, pero como también, por ejemplo, las bebidas alcohólicas, ¿no? Creo que son conversaciones que son necesarias, creo que son conversaciones que son urgentes, porque pues el COVID nos vino a cuestionar nuestros hábitos, los hábitos que nos gustaban y que muchos de nosotros que creo que no hay nadie que no tenga a lo mejor un producto que diga, ay, a mí, yo peco a veces de ahí porque pues saben bien y te hacen sentir bien muchas veces las cantidades de cosas que tienen. Pero creo que caeríamos un poco en ingenuidad en pensar primero que la empresa multimillonaria que están sosteniendo esto no va a defender su trabajo. Y por otra parte, la crítica que yo veo más centrada es verdad que debemos regular esto para niños y atender, pero también hay que sustituir la dependencia de una gran parte de la economía al menoreo que pues, básicamente vive de esto, ¿no? Casetas, misceláneas, personas que tienen pequeños puestos, que realmente pues no viven de este tipo de productos y que pues su justificación es, oye, van a dejar en la calle a muchas personas o les va a afectar. Claro, pero tenemos ahora sí que resolver un problema que puede ser incluso un poco más urgente. Okay. Junior, ¿cómo lo ves? Bueno, yo lo quisiera ver desde otro ángulo, digo, sin necesariamente discrepar, pero creo que la primera salida de los políticos en México, o de los políticos en general, ante un problema ya de gran magnitud, es la prohibición, ¿no? Y en esto quiero centrar mi análisis. Y la prohibición, pues, si uno revisa la historia económica, si uno revisa la evidencia, uno se da cuenta que la prohibición, ya sea total o parcial, es una institución fracasada. Entonces, a mí me parece equivocado montar una política pública, lo que pretende ser una política pública, sobre una institución fracasada, como la prohibición, ¿no? Y sobre el fracaso de la prohibición, pues hay innumerables ejemplos, ¿no? La ley seca en Estados Unidos en la década de los 30 del siglo pasado, ¿no? Que en lugar de disminuir el consumo de alcohol, solo generó un enorme mercado negro y financió el surgimiento de poderosísimas mafias en Estados Unidos. La propia política prohibicionista de drogas, que a nivel mundial lleva más de 60 años en activo en más de 180 países, y que el resultado es que cada año se siembra, produce y trafica más y más toneladas. Ahí están los datos de la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Crimen. La propia prohibición de la aportación de armas en México, bueno, está fuertemente restringida en la ley, pero pues es muy sencillo para cualquier persona y para los delincuentes conseguir armas en el mercado negro, inclusive de alto calibre o de uso exclusivo del ejército. La prohibición del aborto, bueno, está penalizada en la mayor parte del país, pero bueno, todos los días ocurren abortos clandestinos a diestra y siniestra. En suma, esta noción de que prohibir soluciona problemas sociales tiene un escaso correlato con la realidad. Y ahí es donde yo centro mi crítica a los legisladores oaxaqueños. ¿Qué vamos a esperar de esta legislación? Pues que el impacto sea marginal, como lo ha sido y lo es el de cualquier prohibición. Y bueno, uno no duda de las buenas intenciones de los legisladores oaxaqueños, pero creo que con la evidencia puesta en la mesa no podemos aplaudir este tipo de ideas. Y yo cerraría diciendo que las políticas públicas basadas en buenas intenciones no siempre garantizan buenos resultados. Y creo que como ciudadanos debemos exigir a nuestros tomadores de decisiones, a nuestros representantes, soluciones más sofisticadas. Porque antes de prohibir no estamos hablando de impuestos. Porque antes de prohibir no estamos debatiendo sobre los incentivos que mueven a las personas a consumir este tipo de alimentos. Porque antes de prohibir no estamos discutiendo los incentivos que tiene un ciudadano en México para volverse diabético, ¿no? O sea, los ciudadanos en México saben que si adquieres diabetes tipo 2, pues hasta el 80% del financiamiento de esa enfermedad ya está cubierto por el sector público. Pues alguien más está pagando o alguien más pagará el hecho de que tú te vuelvas diabético tipo 2, ¿no? Entonces, creo que si queremos buscar soluciones de fondo, la discusión va por otro lado, no va por la prohibición. ¿Por qué no hablar antes de
proveer educación, ¿no? ¿Por qué no proveemos a las familias y a los padres de familia la educación y que ellos tomen la decisión? Y más de fondo está una discusión de carácter filosófica, ¿no? Que es esa de por qué el Estado y por qué un político tiene que decidir lo que yo debo o no debo consumir, o lo que no pueden o deben consumir mis hijos, ¿no? Que es una discusión que dejo de lado porque es más filosófica, pero yo creo que antes de estar regodeándonos y de aplaudirle a legisladores oaxaqueños este tipo de medidas, debemos saber que están montadas sobre una institución fracasada, que es la prohibición, y que hay soluciones de mayor impacto y más sofisticadas, y que el debate debemos darlo por ahí. Sí, claro. De hecho, parte de los comentarios que estuve revisando, que algunos me hicieron llegar, era que esta prohibición a menores, pues también ocurre en el alcohol y el tabaco, y sin embargo la evidencia nos demuestra que hay alto consumo de tabaco en México por parte de menores, sobre todo en secundaria y bachillerato, y ya no se diga en el caso de alcohol, y después se vuelven enfermedades crónicas en años subsecuentes, ¿no? Y otro de los asuntos que también no quisiera dejar de lado, porque me lo comentaron, fue que es curioso que la Cámara de Diputados prohíba la venta de refrescos y comida chatarra, pero no incluye en ellos productos como dulces, como panes, o sea, puedes ir a comprar un pan, una dona grasosa llena de chocolate a la panadería, chicharrines, bolis, o sea, dulces no industrializados. Y entonces la suspicacia, seamos suspicaces, para alimentar el debate, sobre todo, ¿no será que la batalla es contra las industrias y no necesariamente con una cruzada por la salud, Rodrigo? Pues sí, creo que tiene algo de verdad, ¿no? Creo que no podríamos decir que uno y otro. Creo que hay una parte que obviamente va en contra de unas industrias que a lo mejor se presentan como víctimas ahora, pero pues siempre han estado marcando la pauta en cuanto a las legislaciones. No es digamos, el hecho de que esta ley solo se haya hecho en Oaxaca en este año y durante mucho tiempo este tipo de problemáticas y cuestionamientos no hayan sido salidos a la luz pública es un buen debate. Yo concuerdo contigo. Creo que, como bien dice Junior, la prohibición posiblemente no va a dar buenos resultados. Como dices, es una institución fracasada o muy golpeada que no da. Pero tampoco creo que en este caso se haga una prohibición total, ¿no? En este caso, igual como dices, como el alcohol, el cigarro, o algunos otros productos, el solvente, por ejemplo, o pinturas, por otras ideas, pero tampoco en algunas legislaciones municipales no pueden ser vendidas a menores. No es una prohibición total, ¿eh? Quiere decir que si yo mañana le compro los paquetazos a mi hijo y se los doy, no hay ningún problema, ¿no? Creo que por ahí depositar la elección en el padre se lo da más que nunca, ¿no? Para que el niño no pueda ir solo. Y creo que por otra parte, no solo este tipo de cuestionamientos, como dices tú, que a lo mejor se saltaron a la ley, que pueden ser perfectibles, pero hay otro tipo de ideas, ¿no? Por ejemplo, supongamos que haya una legalización de ciertas sustancias enervantes, drogas, como ha pasado ya en muchos países y como muchos grupos ya tienen agendas, sobre todo con la cannabis, la marihuana y otras cuestiones más naturales, entre comillas. Yo quisiera preguntar si la gente que promueve esto estaría dispuesta a que un niño pueda ir a consumir cualquier tipo, incluso alcohol, a la tienda sin que sus padres lo sepan, ¿no? Y en este caso tienes razón, ¿no? Pero muchos de los productos que vemos que están prohibidos para niños, pues hacen un gran daño, está comprobado, ¿no? Igual que una dona, es verdad. Pero en este caso creo que la idea sería no, bueno, como todo hace daño, entonces que todo sea libre, sino decir, bueno, vamos primero a regular esto del consumo y después regulemos otras cuestiones que están fuera. Por eso creo que es perfectible. Y bueno, las últimas dos ideas con las que quisiera cerrar sería que por un lado creo que sí, preguntaban al principio las aspiraciones políticas del gobernador. No sé qué tanto el gobernador del estado haya tenido que ver para impulsarlo. Esto fue una agenda impulsada por la bancada de Morena, apoyada por Partido del Trabajo, una diputada local. Y dentro de ese grupo, claro que existen la gente que lo promueve. Sería pues ingenuo pensar que ellos no manejan ideas, sobre todo el 2021 a la vuelta de la esquina. Además, sabiendo que el subsecretario ahora famoso, el más famoso de nuestros servidores públicos,
Gatell había hecho un pronunciamiento hace unas semanas, que nada más se vio que venía la iniciativa y los apoyó en este gran foro que hace el gobierno federal ahora con sus conferencias de prensa. Entonces, creo que obviamente esto, parte de los políticos, es un incentivo para que ellos lo hagan, ¿no? Es algo obvio. Pero creo que todas las críticas que hemos visto acá, hemos visto en otros lados, creo que son válidas. Pero como te digo, yo creo que en una ley que es totalmente perfectible, en procesos que pueden ser mejores, creo que lo rescatable en este caso sería empezar a ver este tipo de problemáticas, ¿no? En Oaxaca tenemos por un lado esta problemática de una malnutrición de niños con obesidad y por otro lado tenemos un problema tremendo de desnutrición o de personas que la pobreza que no llegan a sus niveles calóricos. Entonces, para bien o para mal, hablar de la alimentación y de cómo se están alimentando los oaxaqueños que van a tomar decisiones, los adultos de un futuro, debería ser algo muy, muy importante. Yo creo que eso es lo rescatable, sin obviamente caer en ingenuidades de decir, oye, como muchas veces vemos en redes, no, es que Oaxaca está en el progresismo, está a niveles. Creo que estas son exageraciones que sirven bien a lo mejor para tener éxito con un tuit o para quedar bien en una conversación, a lo mejor como un detalle, pero de un análisis exacto, pues no va por allá, ¿no? No creo que se resuelva totalmente, pero te digo, creo que en Oaxaca se abre un poco una cajita de Pandora que toca muchos intereses que pues no va a ser tan fácil que permitan que se modifiquen las cosas, ¿no? Pero como te digo, ahorita parece que el acto cívico es cuidar tu salud, ¿no? Claro. Parece que el acto patriótico es cuidar tu salud, parece que no me puede estar diciendo el gobierno constantemente, cuídate, 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 y después al otro lado, cuando termina el subsecretario, escuchar que debo comer un chocotorro o que tomar 2 litros de Coca-Cola no me hacen daño. Okay. Junior, para ir concluyendo. Y pocas cosas son efectivas cuando tienes detrás una demanda sólida por el consumo de algún producto, ¿no? Tienes una demanda robusta y sólida por el consumo de un producto. Cuando eso ocurre, escasas intervenciones o casi todas las intervenciones públicas fallan. Uno lo ve, por ejemplo, en el caso del impuesto que le pusieron al IEPS en las bebidas azucaradas, ¿no? Hay por ahí ya algunos estudios. ¿Perdón? Fue la reforma fiscal, ¿no? Del Pacto por México. Y en leyes de ingresos subsecuentes le fueron añadiendo algunas modificaciones al IEPS a bebidas azucaradas, y ya está bien documentado que el impacto de este impuesto sobre el consumo ha sido, la verdad es que marginal, ¿no? Lo mismo ocurre en el caso de las prohibiciones. Las prohibiciones son la oportunidad ideal que tiene la demagogia política para anotarse una estrella en la opinión pública. Eso es realmente lo que está detrás de este tipo de decisiones. Creo que si hay soluciones de corto plazo y de largo plazo, ¿no? Por ejemplo, las soluciones de largo plazo, en el caso de la ingesta de comida chatarra, pues es poner a disposición de los padres de familia, en este caso son quienes tutelan a los menores, la mayor cantidad de información posible, nutricional, nutrimental, la mayor cantidad de educación nutrimental posible para que ellos tomen la decisión. No podemos obligarlos a que se comporten o a que consuman lo que los políticos desean. Esa yo creo que es una solución de largo plazo. En el corto plazo podemos hablar pues de impuestos, podemos hablar de mejorar el acceso a la infraestructura deportiva, podemos hablar de una serie de medidas complementarias, pero lo que sí no podemos aplaudir es la prohibición, porque pues, es una institución que la historia y que la evidencia nos ha demostrado que es fracasada y que en este caso solo sirve para alimentar las expectativas de la demagogia política y de los legisladores provincianos. Eso es lo que está detrás. Ok. Rodrigo, para ir concluyendo, algo que quieras anotar al respecto de lo que dijo Junior, o que se haya... Pues, te digo, es un tema muy, muy polémico, ¿no? Yo veo que son distintas aristas, pero pues bueno, creo que se han acercado bastante a una definición mucho más clara de esta ley. Te escucho. Como dices, creo que esto da para mucho. Yo concuerdo con Junior cuando habla acerca de qué es lo que motiva, ¿no?, a los políticos para generarlo, y que obviamente ¿cómo decirlo?, el performance político como las elecciones es algo determinante en esta toma de decisiones, ¿no?
Creo que eso es incuestionable. Creo que en Oaxaca, lamentablemente, ha generado mucho ruido con algunas decisiones que ha tomado últimamente, sobre todo el Congreso local, que para afuera parecerían como grandes triunfos, pero que realmente en la vida cotidiana, al menos este año en Oaxaca, no ha modificado más. Se ha quedado un poco pues sí, en estas cuestiones mediáticas, ¿no? En estas cuestiones de que sí en la agenda Oaxaca ha legislado este tipo de ideas o va por este rumbo. Pero es común que veamos este tipo de cuestiones. Hace poco lo vimos con todo el tema de la despenalización del aborto. Ahora lo vemos con estas nuevas reformas que un poco van marcando la pauta, como dices, que muchos ahora quieren replicar. Yo leí ahí el Senado y algunos estados ya están intentando hacerlo. Y pues mucha gente que tiene mucho conocimiento, sobre todo del trabajo legislativo y de políticas públicas en Oaxaca, son muy, ¿cómo decirlo? No creen que vaya a ser, al corto plazo al menos, un cambio sustancial, sobre todo pues por la la enorme tarea de controlar la venta, sobre todo en Oaxaca, 570 municipios, el 60% de usos y costumbres, con autoridades municipales y locales que tienen a veces formas de organización que van en contra o no van alineadas muchas veces a los nuevos estatutos. Entonces yo creo que este es el inicio, o podría ser el inicio de una conversación que va muy pegada al tema de la contingencia sanitaria, ¿no? Yo creo que va un poco de la mano. Se abrió este destape donde los países que somos poco conscientes, pero también poco sanos, nos está yendo muy mal, ¿no? Y creo que muchas veces no queríamos ver esto. Concuerdo que la información, que las campañas debe ser el punto fundamental para cambiar la cultura de las personas alimenticias, pero también creo que al menos el Estado en sus diferentes niveles se supone que lo hace siempre desde el sistema educativo con los maestros. Yo he visto la oportunidad de ver los planes de estudios desde primero de primaria y existen las nociones donde el alto consumo de comida chatarra, de alcohol, todas estas ideas de utilizar condón, por ejemplo, están ahí y no han resuelto, a lo mejor porque han sido de manera ineficaz, pero las ideas están ahí presentes, todos las hemos escuchado, casi por obligación, ¿no? Hasta a veces los temas del gobierno los meten por obligación entre la televisión, la radio, estos mensajes y parece que pues la realidad sobrepasa un poco esta idea de que a lo mejor también hemos fracasado en este tipo de ideas y se aplica en otro tipo de problemáticas, ¿no? Que existen. No, es que hay que educar, ok, bueno, ¿y qué hemos estado haciendo, no? ¿Por qué tenemos estos adultos que son incapaces de educar a sus hijos como personas sanas cuando se supone, digo, que lo estamos haciendo? Y creo que sí debe ser fundamental que esto anteceda, pero tampoco creo que la prohibición, sobre todo a niños, si fuera la prohibición total, creo que ahí hablaría de un tema ya de libertad, de un tema pues que un ciudadano es responsable de su vida, pero creo que de niños al menos le da un poquito más la responsabilidad al papá, ¿no? ¿Quieres que lo consuma? Acompáñalo, nada más. Si nos dijeran lo mismo que digan, oye, puedo ir al bar con mi hijo de 12 años y servirle una cerveza enfrente de todos, pero tiene que venir él, nada más. Creo que hasta esta idea, a lo mejor, sin llevarla a cabo totalmente, pues no es tan descabellada cuando lo pensamos, ¿no? Si yo quiero ir y llenar mi refrigerador para que mi hijo coma ese tipo de productos, estoy en mi derecho. Nadie me está diciendo. Lo único que decimos es, no hagamos una industria que niños que no saben decidir acerca de sus consumos se vean afectados por monitos de caricaturas y por sabores que saben que los mercadólogos los van a volver reiteradamente a venir a comprar un producto. Yo creo que ahí la industria a veces peca de ingenua y piensa que no sabemos que obviamente utilizan estas estrategias para que pues, vendas productos donde tenga 2 o 3 o 4 ingredientes que son muy adictivos. Oigan, pues, qué tema, ¿eh? Quedaron algunas cuestiones ahí pendientes de revisar, pero bueno, como siempre, es un gusto enorme saludarlos y platicar con ustedes, conversar, debatir sobre este tema y otros. Rodrigo, mil gracias por estar aquí. Junior, igualmente un abrazo también a toda la audiencia del Oriente que nos hizo favor de mandarnos sus comentarios y estar pendientes de esta transmisión. Recuerden que nos vemos todos los miércoles a la 1:30 en Siguiente Nivel. Un abrazo y muy buenas tardes. Gracias por su participación.
Muchas gracias. Saludos a todos. Hasta luego, un saludo.